Hola a todos, mi nombre es Fernando Ruiz, soy su profesor de Derecho a las Obligaciones y el día de hoy vamos a hablar de las obligaciones civiles y de las obligaciones naturales. Para ello vamos a utilizar como base de nuestro estudio el libro de don Hernán Troncoso sobre las obligaciones y el libro de las obligaciones de don René Aveliuk. Cuando les dé números de páginas respecto a estos temas, siempre vamos a hablar de las en cuanto al libro de don René Aveliuk, vamos a hablar de la sexta edición, páginas 417 a 439 del tomo 1. Y en cuanto al libro de don Hernán Troncoso, a pesar de que hay unas ediciones más nuevas, vamos a hablar de la quinta edición, que es la que tienen disponible la mayor parte de mis alumnos. Primero que nada, vamos a hacer esta distinción. Como hemos dicho en clases anteriores, las obligaciones son clasificables como cualquier fenómeno, tomando en cuenta ciertos factores de clasificación. Los factores de clasificación son los que son relevantes a la hora de determinar en qué clasificación entra o no entra un determinado fenómeno, entre ellos el de las obligaciones, fenómeno propio, como ya hemos dicho, del derecho. En especial, dentro del derecho civil tiene características que son propias de él. Eh, Vamos a hablar entonces de las obligaciones civiles y naturales porque estas están clasificadas en nuestro Código Civil, en el artículo 1470 y siguiente, hace especial referencia a ellas, definiendo lo que son y estableciendo cuáles serían aquellas obligaciones que entran dentro de esta clasificación y posteriormente estableciendo, detallando algunos de sus efectos. Primero, vamos al 1470, para ello vamos a tomar nuestro código, que espero todos tengan a mano ahí donde me estén viendo, y vamos a ver lo que nos dice. Y para ello lo vamos a leer textual. Nos dice, nos dice, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento y naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Esto nos lleva a decir que las obligaciones civiles y naturales, primero, son ambas obligaciones, existen como tales, no son en ningún caso una fantasía la obligación natural, ni un tipo de obligación de una especie distinta, simplemente lo que sucede y lo que diferencia con fuerza ambos tipos, ambas especies de obligación, es que la obligación natural no tiene acción para exigir su cumplimiento, pero sigue siendo una obligación de la misma manera que lo es la obligación civil. Eso como primer apronte. Vamos viendo, y aquí yo mis alumnos que tengan las diapositivas del curso de Derecho a las Obligaciones pueden ver este tema en la diapositiva número 78. Vamos viendo entonces en la diapositiva 78, vemos primero esta clasificación, en ella se detallan los números de página del libro que estamos usando y vamos al siguiente concepto. Ya dijimos que se reglamenta en el artículo 1470 a 1472. Esta definición, sí, en todo caso se critica por definir la obligación natural solo por su único gran efecto, excepción para retener lo dado o pagado en virtud de ella. Es que aquí hay varias cosas que decir, porque la obligación natural no da acción para exigir su cumplimiento, esa es una, pero si ha sido pagada voluntariamente por el deudor, entonces da derecho al acreedor para retener lo que se ha dado pagado en virtud de ella. Eso significa que no hay por parte del acreedor que ha sido pagado, no hay un enriquecimiento sin causa. Por una razón legítima, jurídicamente legítima, ha recibido esta cantidad de dinero. Hablemos que normalmente estamos ejemplificando nuestros casos de obligaciones con obligaciones de dar y dentro de ellas la obligación de dar dinero porque es la que más se presta para dar ejemplo, sin excluir que hay otros tipos de obligaciones de dar que no incluyen dar dinero, por ejemplo obligaciones fungibles, de cosas fungibles o obligaciones de dar especies o cuerpos ciertos, pero también hay obligaciones de hacer y de no hacer. Bueno, su origen está en el derecho romano, en los pactos sin acción, los actos de esclavos, hijos de familia o actos nulos por vicios de forma. En estos casos se entendía que a pesar de que en principio no podíamos hablar de obligación, puesto que en su génesis esta obligación sufría alguna falla, sí permitía o hacía legítimo que el acreedor pudiese retener lo que se hubiese dado pagado.
Por ejemplo, en el caso de los actos de los esclavos, siendo estos cosas y no personas, no podían obligarse, puesto que no tenían patrimonio, no tienen patrimonio, no tienen posibilidades, no tienen capacidad ni forma de obligarse, son cosas. Y sin embargo, la realidad era que en muchas casas romanas de alta alcurnia era un esclavo quien llevaba las cuentas de la casa y llevaba los negocios. Así es que no era posible decir, o no era práctico decir que lo que esta persona acordaba con otra no da origen a una obligación. Bien, nuestra concepción moderna de la obligación natural es más amplia que la regulada por el Código Civil, puesto que el Código Civil en su artículo 1470 solo nos da 4 casos de obligación natural. Respecto de corresponde en este momento hacer una diferenciación entre la obligación civil, la obligación natural y el simple deber moral. Ya hemos dicho en clases anteriores que el simple deber moral tiene un origen que no es jurídico, es decir, el deber moral se proviene de nuestras concepciones éticas, puede tener un origen religioso también. Hay muchas obligaciones a las que erradamente le llamamos o le damos el nombre de religión sin ser en realidad una obligación. Sin embargo, el deber moral y la obligación natural sí tienen algo en común, es que ni el deber moral ni la obligación natural dan derecho para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, quizá podría dar, por ejemplo, el derecho que pudiese tener un anciano a que una persona joven le ayude a atravesar una calle con mucho tránsito. Tal vez eso sea un deber moral, pero de ninguna manera el anciano podría exigirte que lo ayudes a cruzar la calle. Lo mismo pasa con la obligación natural. El acreedor no puede exigirle al deudor que le pague. Bueno, puede hacerlo, podría demandarlo, pero el deudor natural podrá defenderse alegando que la obligación es natural, por ejemplo, por prescripción, que es una de las causales de obligación natural, la más común en todo caso. La obligación civil, en cambio, tiene los elementos que la convierten en obligación, es decir, hay un acreedor, un deudor, un objeto debido, y también tenemos no solo el objeto debido, sino que también tenemos un vínculo jurídico. Esa es una obligación civil propiamente tal, completa, que da derecho a exigir el cumplimiento. En cuanto a las concepciones respecto de lo que es la obligación natural, tenemos dos formas de verlo. Como una concepción clásica, de la doctrina clásica, y una concepción moderna. La doctrina clásica supone que la obligación natural proviene de una civil que degeneró o se desvirtuó, es decir, es una que cambia en algunos aspectos, pero sigue siendo una obligación que al menos fue una obligación completa. Sin embargo, hay una doctrina más moderna que proviene generalmente de la doctrina francesa, pero que podemos encontrar en las concepciones de obligación natural del Código Civil alemán, del suizo, del italiano, que vuelve cercana a la obligación natural al deber moral. Así, las obligaciones naturales se presentan en el cumplimiento de cualquier deber moral, a condición de que cumpla ciertos requisitos que ha fijado como tales la doctrina y la jurisprudencia francesa, es decir, que sea la obligación que sea precisa, que tenga una aceptación general y que se haya cumplido con la conciencia de ser tal, es decir, de ser una obligación. Ejemplos de esto tenemos en cuanto a los alimentos entre hermanos, o las relaciones de vecindad, o la indemnización voluntaria por un hecho ilícito, o la donación entre concubinos, bien, que tiene por fin indemnizar una relación a la que se ha puesto término. Respecto a un interesante caso jurisprudencial que pueden observar en el libro de don René Abelio. Esa sería entonces una concepción que acerca el deber moral y la obligación natural. La Corte Suprema chilena la ha aplicado solamente en un caso, en cuanto a la renta vitalicia, la viuda de un asesinado, un caso de jurisprudencia que ustedes pueden encontrar en el libro de don René Abelio. En cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación natural, la opinión mayoritaria dice que tiene un carácter jurídico y que merece la tutela legal y produce efectos civiles. La opinión minoritaria dice que es solo una causa de justificación para el pago. Sin embargo, esta es minoritaria y no vamos a ahondar en ella. ¿Cuáles son los casos de obligación natural? Los casos están enumerados en el artículo 1470, artículo que por supuesto se considera indispensable a la hora de la evaluación. Hay que saber el artículo, hay que saber los 4 casos que ahí se plantean y que podemos clasificar en dos espacios, con 2 tipos.
los del número 1 y 3 y los del 2 y el 4. Los del número 1 y 3 del 1470 son las llamadas obligaciones nulas o rescindibles, mientras que las obligaciones degeneradas o desvirtuadas son las del 2 y 4 de esa misma norma. ¿Cuáles son las del número 1? Vamos viendo uno por uno estos dos grupos de normas, o estos dos grupos de números del artículo 1470. Primero, los contraídos por incapaces. El 1470 merece cierto análisis porque tiene alguna complicación. Dice el número 1, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. Bien, lo primero que hay que notar de esta norma es que no dice incapaces relativos, pero a ellos se refiere, pero no en general, puesto que la norma que regula la incapacidad relativa en nuestro código, que es la norma de 1447, que es una norma de incapacidad que se refiere, entre paréntesis, solamente a los contratos, puesto que las incapacidades son distintas dependiendo del ámbito jurídico en el que estemos estudiando. No es lo mismo la incapacidad en el testamento que en el matrimonio, o qué decir del derecho administrativo, incapacidades de todo tipo. Bien, estas incapacidades del 1447 son atingentes a materias civiles contractuales. Y nos dice aquí, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento. Es que nótese que puede suceder que exista un incapaz relativo que tenga suficiente juicio y discernimiento y sea, sin embargo, incapaz de obligarse. Por ejemplo, un menor adulto, un joven de 17 años puede tener toda la expertise, puede tener el criterio para llevar adelante un negocio, por ejemplo, y sin embargo, según la ley, es incapaz relativo porque tiene menos de 18 años. Por eso entonces la ley lo que está diciendo acá es que este tipo de personas que no pueden obligarse, pero tienen suficiente juicio y discernimiento, dan lugar no a una obligación nula, sino a una obligación natural. Porque ustedes deberán notar que si una persona menor de 18 años celebra un contrato y se obliga a otro, se produciría una obligación natural, puesto que es un menor adulto. Y el contrato, ¿y por qué? Y esto produce el efecto de incapacidad, el defecto de incapacidad relativa, que la ley castiga con la posibilidad de declarar la nulidad relativa del acto. Entonces, la pregunta es, ¿qué incapaces relativos son a los que se refiere el número 1? Solo los menores adultos y nada más que los menores adultos. ¿Por qué? Porque los disipadores, que también están en el 1447, inciso tercero, a un lado de los menores adultos, son personas que no tienen suficiente juicio y discernimiento. Por algo fueron declarados interdictos por disipación en un tribunal. Es decir, hay una sentencia que los declara como tales. Recordemos que si no han sido declarados interdictos, sus actos tienen pleno valor, a diferencia de los dementes. Ellos tienen. Ahora, aquí hay una cuestión histórica, y es que antiguamente también en este artículo se encontraba la mujer casada en sociedad conyugal como un caso de incapacidad relativa. Aquí, antiguamente, en este caso, se entendía que también estaban incorporadas al número 1 las mujeres casadas en sociedad conyugal, puesto que, obviamente, eran personas con suficiente juicio y discernimiento, y que solamente por razones que la ley entendía válidas en aquella época se les declaraba incapaz relativa, pero tenían suficiente juicio y discernimiento, así que ahí esa es una observación histórica que vamos a dejar de lado por el momento. Bien, ¿qué actos del menor adulto ahora son los que darían lugar a una obligación natural? Entendamos acá que lo que está haciendo el legislador es darle valor a una obligación que en principio es nula, puesto que el contrato que le da origen es nulo de nulidad relativa por la incapacidad relativa de uno de sus contratantes, uno de sus partícipes. Y lo que nos debemos aclarar aquí es que si es tal acto o contrato celebrado por un menor adulto tiene algún otro vicio, entonces ya la obligación que emana de ese contrato ya no podría ser una obligación natural, puesto que va más allá del supuesto de la norma. Esta es una norma restrictiva, es una norma de excepción a la regla general. Porque aquí, recordemos que aquí en principio estamos frente a un contrato que da lugar a una obligación nula o anulable. Y si es anulable, no se entiende que no existió jamás una vez declarada por el tribunal. Así que aquí tenemos entonces que este contrato que da lugar a esta obligación natural no debe tener otro vicio. Imaginemos, por ejemplo, que fuese un contrato de compraventa de un inmueble celebrado por un menor adulto, pero de un bien
de un bien embargado por decreto judicial. Aquí tenemos un acto jurídico que adolece de nulidad absoluta también, por lo tanto, ya no cae dentro del supuesto número 1. Ahora, existe una discusión respecto de qué momento la obligación es natural, porque aquí lo podemos ver de dos maneras. Desde que nació el contrato y por lo tanto la obligación, celebrada por un menor adulto, podríamos entender que desde ese momento es natural la obligación y que por lo tanto produce los efectos que vamos a estudiar más adelante. O que la obligación es natural solo después de que ha sido declarada como tal, como nula por el tribunal. Esta segunda opinión es la que sostiene el profesor Stichkin, el profesor Fuello, el profesor Alessandri. Es decir, la obligación natural es natural desde que ha sido judicialmente declarada la rescisión, lo cual implica, en otras palabras, de que no se producen plenamente los efectos de la declaración de nulidad, sino que se vuelve natural solo en el momento en que el tribunal dicta la sentencia. Esto por su parte es discutido. Otros dicen que desde la celebración del acto por el menor sin que asista un representante. Si un menor celebra un acto o contrato por sí mismo, sin la ayuda de un representante, entonces estaríamos ante una obligación natural. ¿Qué argumentos dan para ello? Que el 1470 dice las contraídas, es decir, en este momento son naturales, porque así comienza el número 1. Tales son, número 1, las contraídas por persona. Las contraídas. Desde ese momento son naturales. Y después el 2375, número 1 del Código Civil, que dice que niega la acción de reembolso al fiador que ha pagado una obligación natural no saneada por ratificación o lapso del tiempo, lo cual implica, entendamos no, porque la ratificación es un acto que solamente es posible antes de la declaración civil de nulidad de un acto. Bien. En cuanto al número 3 del Código del 1470, que es el segundo caso, son las que dice, tales son, número 3, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Y aquí nos da un ejemplo, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. Esto parece decirnos en principio que si un acto jurídico o un contrato es solemne, imaginemos la escritura pública, por ejemplo, la gran solemnidad, o la presencia de algún funcionario público, si no se lleva a efecto el contrato con esa solemnidad, entonces de todas maneras de él nacerían obligaciones que tendrían la característica de ser natural, es decir, no darían acción para exigir su cumplimiento, y sin embargo serían plenamente exigibles. Esto hay que matizarlo porque es peligroso. Y es peligroso porque podría llevarnos a decir que la compraventa de un inmueble realizada por instrumento privado, por ejemplo, daría lugar a obligaciones naturales, es decir, el comprador podría pagar el inmueble, pagar el precio del inmueble y el vendedor retener lo que se ha dado pagado, lo cual implica entonces en forma indirecta decir que sería válido, aun cuando fuese naturalmente, las obligaciones emanadas de un acto que en principio y finalmente, debo decir, no se tiene por no ejecutado o no celebrado, según lo que dice expresamente el Código Civil. Así que cuando hablamos de este tipo de actos solemnes, a las que proceden actos que faltan las solemnidades, como dice el Código, tenemos que matizarlo y reducir su campo de acción de esta manera. Decimos que la palabra actos se está refiriendo a acto jurídico unilateral, por esto que el Código, cuando habla de lo que en doctrina se llama acto jurídico bilateral, utiliza la palabra contrato o convención. Por lo tanto, de esa palabra extraemos que se refiere al acto jurídico unilateral. Por ejemplo, el testamento, que de hecho lo usa después, o la declaración el reconocimiento de un hijo, ese tipo de actos que requieren para su nacimiento la voluntad de una sola parte o persona. ¿Qué más? Se entiende además por un argumento histórico que en el derecho romano para Poitiers o las partidas y el proyecto de García Goyena siempre se entendió de esta manera. Sería absurdo, y finalmente, y aquí repito lo que dije hace un minuto, es injusto y absurdo, puesto que de esta manera se le daría valor a un acto jurídico como una compraventa que es solemne por mandato legal. Cuando recae en inmuebles se podría validar de esta forma indirecta que si eso se celebrase por una escritura privada. Bien,
¿Desde cuándo existe la obligación natural? En este caso también, aquí nuevamente se produce el mismo problema. Existe desde que se celebre el acto jurídico o desde que se declara la nulidad por el tribunal. Recordemos que un acto que nace con un vicio de nulidad no es nulo, sino anulable, puesto que la nulidad solamente puede ser declarada por un tribunal a través de una sentencia definitiva. Antes de eso es un acto que adolece de un vicio, pero que está en vías de sanarse por el transcurso del tiempo. Se puede sanar si es en el caso de absoluta o relativa, y en el caso de la relativa también se podría sanar por rectificación. No es el caso en este número 3 del 1470, puesto que aquí estamos hablando de la falta de una solemnidad, la cual tiene como sanción o nulidad absoluta o incluso la inexistencia. O como dice el código, que se tiene por no ejecutado, no celebrado, cuando se trata de una solemnidad de escritura pública. ¿Qué significa esto en definitiva? Que tenemos que irnos al ejemplo del código y ver que en el caso del ejemplo existe un legado. Aquí, al parecer, lo que existe es una intención del legislador de que no se dejen sin efecto las disposiciones de un testador, cuando el único problema que tiene es un problema de solemnidad que puede ser una mera formalidad. No sé, por ejemplo, podríamos imaginar, por ejemplo, que el testamento tiene un problema con los testigos, la edad de los testigos, el domicilio del testigo no era el correcto, no tenía la edad adecuada, y por lo tanto el testamento es declarado nulo por una falla de solemnidad. Sin embargo, parece injusto que el legado que se hubiese dejado en ese testamento no se le entregue definitivamente al legatario, a quien el testador que pretendía beneficiar con esta asignación. Así que, ¿desde cuándo existe? La misma discusión, desde que el momento en que murió el testador, que sería el caso en que nace la obligación de los otros herederos universales, de pagar el legado, o desde que se declara nulo el testamento. La discusión es la misma. Bien. Pasemos a las obligaciones civiles desvirtuadas, que es la otra clasificación que vimos, que es la que proviene del estudio de los números 2 y de los números 2 y 4 del artículo 1470. El número 2 nos dice textualmente: las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. ¿Qué es la prescripción? En este caso, la prescripción extintiva, por cierto, que es la que ocurre cuando ha transcurrido el plazo necesario para que el acreedor pueda exigir sus derechos en tribunales y no lo ha hecho. Una vez transcurrido este plazo, la obligación sigue existiendo, la obligación no desaparece. En el fondo, la prescripción extintiva no es extintiva de obligaciones, sino que lo que extingue es la acción para exigir el cumplimiento. Aquí yo siempre uso como metáfora aquello de que la prescripción y la acción son como un fusil y la munición. Es decir, la obligación es un verdadero fusil con el cual el acreedor puede agredir judicialmente al deudor, y la forma de hacerlo es ejerciendo o disparando la acción, que vendría a ser las veces de la munición o el cartucho en esta metáfora. Pues bien, lo que se extingue por la prescripción por el transcurso del tiempo es la munición, el cartucho. Es decir, tenemos una obligación, que vendría a ser el fusil, pero no tiene bala, y por lo tanto no puedes agredir al deudor. Ahora, ¿desde cuándo es natural? Desde el transcurso del plazo de la prescripción, en cuyo caso, si se paga, el pago sería renuncia a la prescripción, o desde que se declara la prescripción. Entonces el pago sería de una obligación natural. Esas serían las dos formas de verlo, es decir, transcurrido o desde que se declara. En este caso, debemos observar que no se produce el problema que se producía en los dos casos anteriores, porque en los dos casos anteriores la dicotomía era desde el momento en que nace la obligación es natural, o desde el momento en que se declara judicialmente la nulidad. En cambio acá no. Aquí la obligación nace civil y se volvería natural cuando transcurre el plazo de la prescripción, en ese caso sería natural, o desde que se declara judicialmente la prescripción, en cuyo caso se volvería natural ahí, desde la declaración de prescripción. Obligaciones civiles no reconocidas en juicio por falta de prueba. Finalmente, este es un caso bastante fácil de entender, es que un acreedor demandó a un deudor
le pidió que le pagara una determinada creencia y este no pagó porque ganó el juicio. Pero ganó el juicio no por cualquier razón, sino que ganó el juicio porque el acreedor no aportó los medios de prueba necesarios o suficientes para que esta deuda fuese reconocida por el tribunal y se obligase al supuesto deudor a pagar. Pero queda en el aire la duda, al parecer, y lo que nos dicen es que si finalmente el deudor, en un acto de generosidad sin límite, paga su deuda al acreedor, entonces este puede retener lo dado pagado en virtud de ello y no sería un enriquecimiento sin causa. ¿Qué otros casos de obligación natural podemos encontrar aquí? Puesto que con esto podemos tener los casos que taxativamente el código señala. ¿Es taxativo el 1470 o es meramente enunciativo y podemos encontrar otro? Bueno, para saber si en otros casos nos encontramos ante casos de obligación natural, hay que saber si estos otros casos que podemos enumerar, cumplen los requisitos de una obligación natural. Es decir, que si el deudor paga al acreedor, el acreedor pueda quedarse con lo que se le ha dado pagado. No tiene que devolverlo. Aun cuando el deudor en un acto de arrepentimiento quizás quiera pedir ante el tribunal que se lo devuelva, pero el acreedor válidamente puede decir no te lo voy a devolver, y el juez sanciona esto y dice sí, puede quedarse con lo que le paga. Ahí tenemos un requisito. 2, que exista una razón de equidad para que se lo quede. Por ejemplo, no sería una razón de equidad una sanción civil o una multa. En este caso estamos ante un castigo, no una razón de equidad. Y por último, que concurra algún otro efecto de las obligaciones naturales, que admita novación o caución, por ejemplo, que son los otros grandes efectos, que den derecho a retener lo dado pagado, admiten novación y admiten caución las obligaciones naturales. Así que si se dan estos tres requisitos, podríamos decir que hay otros casos de obligación natural. Solo bastaría entonces buscarlos dentro de nuestra legislación civil o comercial. Y aquí hay varios casos que podemos enumerar. La multa en los esponsales, que está enumerada en el artículo 98 y 99 de nuestro Código Civil. En ese caso se dice que no es una obligación natural, en caso que dice enumerar, porque falta uno de estos tres requisitos que enumeré hace un momento. Es decir, no puede caucionarse esta obligación. Por lo tanto, no puede ser una obligación natural. Lo dado o pagado por un objeto ilícito a sabienda no se puede repetir, nos enseña el artículo 1468, dice, no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabienda. En este caso, también nos encontramos de alguien que no puede exigir que le devuelvan lo que ha pagado, y una persona que puede quedarse con aquello que se le ha pagado. Pero aquí la razón no es que exista una obligación natural, sino que la ley ha establecido una sanción contra aquel que ha actuado en un acto jurídico con esa característica. Es decir, actuó o celebró un acto jurídico con objeto o causa ilícita sabiendo que lo había. Entonces se le está castigando. En el beneficio, por otro caso, el beneficio inventario, el beneficio competencia o los convenios, cuando se paga más allá de lo recibido en una herencia. En este caso, lo que sucede es que el deudor ha renunciado al beneficio. Pago de intereses no estipulados, que establece el 2208 del Código Civil. No, aquí no hay una obligación civil porque no había una obligación civil previa, la obligación de pagar intereses, imaginemos un mutuo sin intereses, y no se puede innovar o caucionar. Así que tenemos dos fallas en este artículo 2208, que insisto, en todos estos casos se puede retener lo que se te haya pagado, pero las razones para que se te permita retenerlo no son otras distintas de las que nos dan las obligaciones naturales. Finalmente, el caso de lo pagado en el juego o la apuesta, en que ocurren podemos elucubrar similares razones. Falta algunos requisitos. Pasamos con ello entonces ahora a los efectos de la obligación natural. ¿Cuáles son los efectos principales de la obligación natural? Desde el punto de vista del acreedor, la constituye causa suficiente para el pago. Y desde el punto del vista del deudor, no puede repetirse lo que se ha dado solucionado por ella. Es decir, el deudor que ha pagado no puede arrepentirse y pedir que se lo devuelvan. Y para el acreedor le da derecho a quedarse con aquello que se le ha pagado. Bien, vamos profundizando entonces en los efectos. La obligación natural es causa suficiente del pago
del pago y la obligación natural da derecho a retener lo dado pagado en razón de él. Y no hay pago de lo no debido. Esto es importante. El artículo 2296 nos dice, lo traemos de acá, podemos leer esta norma. Dice, no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1470. Recordemos que este 2296 está en el párrafo segundo del título 34 del libro cuarto, donde regula el pago de lo no debido. No se puede repetir lo que se ha pagado en una obligación natural de este tipo. El 2297, por su parte, nos dice que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. En otras palabras, podemos, siempre que entreguemos o demos algo a otro, podremos pedir su devolución, que se nos restituya, a menos que exista una obligación natural de por medio. Esta es la primera. ¿Cuáles son los requisitos del pago en las obligaciones naturales? Primero, el pago debe ser voluntario, es decir, libre y espontáneo con la convicción de cumplir una obligación natural. Si no se tiene tal convicción, se está faltando a uno de los requisitos principales de tal pago. Quien paga debe tener la libre administración de sus bienes, es decir, debe tener capacidad para administrar, debe tener capacidad para disponer. En otras palabras, no debe sufrir de incapacidad para la administración de sus propios bienes. Si la sufre, tendrá que ser suplida a través de su representante. La obligación natural y la novación, por otro lado. La obligación natural dijimos que puede ser novada. Nos vamos a saltar aquello de qué es la novación, puesto que no es parte de esta parte del curso. Pero podemos decirles desde ya que el 1630 nos dice lo siguiente. Nos dice: para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos a lo menos naturalmente. Esto es interesante porque recuerden que la novación viene a ser una obligación que es eliminada, se extingue y nace una nueva. Y aquí tenemos un caso curioso porque la obligación primitiva podría ser natural, es decir, una obligación que no da derecho al acreedor a exigir su cumplimiento y ante la cual el deudor puede simplemente abanicarse, yo no voy a pagar. Pero la pueden reemplazar por otra que sea perfectamente civil. ¿Y esto por qué? Porque la novación requiere obligaciones, la existencia de obligaciones. Esto nos lleva también a discutir a aquellos que dicen que la obligación natural en realidad es una justificación de pago, puesto que si fuese así, entonces la novación de obligaciones naturales no sería posible, porque requerimos dos obligaciones existentes, verdaderas, por más que una no tenga acción para exigir el cumplimiento. Otro modo de extinguir las obligaciones que también operan. Se opone a la exigibilidad o modo de extinguir que no equivale al pago, se opone a exigibilidad igual que a la obligación natural, por lo que en este caso no los estudiaremos. ¿Qué nos queda? La compensación. La compensación no opera con la obligación natural, puesto que la compensación como modo de extinguir requiere dos obligaciones que sean equivalentes, que sean mutuamente exigibles, y si una no es exigible, no podría entonces operar la compensación. No hay compensación si un acreedor y un deudor son mutuamente acreedores y deudores, pero uno de ellos es obligación natural. La confusión aquí no tiene importancia, puesto que la confusión extingue completamente. O la dación en pago sí sería perfectamente aplicable, es decir, si hay dación en pago, podrías extinguir una obligación natural con ella. Bien, caución de la obligación natural. ¿Es posible que exista una obligación natural que esté actualmente caucionada? Bien, el 1472 nos dice, que está dentro de la regulación de la obligación natural, nos dice: las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de estas obligaciones valdrán. Es decir, si una obligación nace como natural o se vuelve natural por el transcurso del tiempo, o no es posible probarla, como el caso del número 4.470, sigue siendo posible cobrarla en la persona o en el patrimonio de un tercero. Porque nos dice fianza, hipotecas, prenda y cláusulas penales constituidas por terceros, nótese por terceros, dice la norma, no constituidas por el mismo deudor.
sino que por tercero. Es decir, aquí no podríamos encontrar en el caso extraño de que una obligación no es posible cobrársela directamente al deudor y sin embargo sí es posible cobrársela al aval, porque el afianzamiento sigue siendo válido bajo ciertas circunstancias. ¿Qué sucede si se interpone una acción judicial contra una obligación y la contraria triunfa en el juicio, alegando que esta es natural, por cualquiera de las razones que enumera el 1470? Esto implica que tal obligación natural se extingue. La norma del 1471 es clara al respecto, nos dice: la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural. Se trata aquí de que has perdido el juicio, pero no necesariamente has perdido la guerra, porque podría, por otras razones, obtener el pago de la acreencia si tú eres el acreedor, si lo miramos desde el punto de vista. Bien, finalmente hablemos del problema de la conversión de la obligación natural o civil. La pregunta ¿es válida la promesa de pago que el deudor de la obligación natural realiza a su acreedor? Es decir, ¿se vuelve civil la obligación y el acreedor tiene derecho a obligar al cumplimiento? Y la solución a esta situación depende de la concepción de la obligación natural que se tenga. Para la doctrina de obligación natural equivalente al deber moral, sí, la obligación se vuelve civil. En cambio, para la doctrina de la obligación civil desvirtuada o generada hay que distinguir. La regla general sería que no se produce este efecto. Por otro lado, en la novación no hay conversión, pues la obligación natural se extingue y se reemplaza por otra. En otros casos se produce conversión solo cuando la ley lo permite expresamente. Veamos, ¿cuáles serían estos? 1470, número 1, confirmación del acto nulo relativo. Ese sería un caso. ¿Por qué el 1470, número 1? Porque la nulidad relativa es posible sanearla mediante la ratificación del acto por la misma persona que tenía derecho a beneficiarse de ella. En el caso del número 2, por renuncia a la prescripción, puesto que el número 2 nos habla del caso de las obligaciones que han dejado de ser civiles por la prescripción. En el número 4, si se renuncia a la cosa juzgada. En el número 3, en cambio, no, pues se ratificaría la nulidad absoluta y ello no es posible, porque en el caso del número 3 es un caso de nulidad absoluta, el caso en que faltan las solemnidades que la ley ha establecido para la validez de un acto o contrato. Eso sería entonces nuestra clase de hoy respecto a las obligaciones civiles y naturales. En una próxima cápsula vamos a hablar de la siguiente clasificación. Muchas gracias.